es hermoso. Me da mucho gusto verle a cada uno de ustedes mientras los niños pasan a sus respectivas clases con sus maestros. Para mí es un verdadero honor estar otra vez con ustedes. De verdad que los estimo, los aprecio y los amo en el amor del Señor. Amén. Me gustaría que le diga al hermano, la hermana que está a su derecha, a su izquierda, al lado suyo, dígale, me da gusto verte aquí en esta mañana. Dígale, me da gusto, extiéndale la mano. Dígale, me da gusto, el que está detrás suyo, delante suyo, tóquele el hombro y dígale, me da gusto verte en esta mañana aquí en la casa del Señor. Salúdele. No hay nada más lindo que estar juntos. Somos un solo cuerpo, somos una sola carne, somos un solo pueblo. Somos la iglesia de Cristo. Aquí no hay diferencia de estatura, de edad, de color, de nacionalidad. Aquí somos todos uno solo. Todos somos hijos de Dios y todos somos del cuerpo de Cristo. A mí me gusta, amados, abrir mi corazón. A veces hay varias maneras de predicar. A veces uno puede predicar para que le guste a la gente. A veces uno puede predicar para lograr que la gente responda de cierta manera. Pero no siempre se predica basado en la palabra de Dios, sino en la experiencia de uno. Yo no quiero predicar lo que usted quiere escuchar. Yo quiero predicar lo que Dios puso en mi corazón. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Y cuando digo esto, amado, yo quiero que usted entienda un poquito lo que yo quiero decir. Miren, amados, hay personas que tienen muchas virtudes y algunos defectos. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Yo no sé si lo que me pasa a mí es un defecto o es una virtud. El problema que yo tengo es que vivo atento a todo lo que ocurre a mi alrededor. Es decir, yo no puedo estar en un lugar sentado o parado y no darme cuenta que pasa a mi alrededor, ni detrás mío ni delante de mí. Hay personas que usted dice, ¿usted no vio lo que pasó? No vi nada. Hay gente que está distraída. Hay gente que vive distraída. Mi caso es que yo tengo la particularidad de que estoy atento a todo, de que no se me pasa nada, que veo todo, que analizo todo, como que tengo una computadora en la cabeza y todo lo miro. Yo me doy cuenta si usted cantó, si no cantó, si ofrendó, no ofrendó, si se paró, si se levantó. Me doy cuenta de todo. No me gustaría cerrar los ojos y no ver nada, pero lo veo todo. Y eso, amados, lo tengo desde niño. Desde niño, amados, yo le he contado a ustedes que me sentaba en el borde de la calle, de la vereda o de la acera o de la banqueta. Me sentaba allí de niño, hermanos, y contaba en un cuaderno, anotaba cuántos carros pasaban ese día. Y cuando me aburría de contar cuántos carros pasaban, los clasificaba por colores. 8 azules, 2 rojos, 3 verdes, 1 amarillo. ¿Por qué hacía eso? No lo sé, pero me entretenía de esa manera. En mi época no había computadora, no había Smart TV, no había teléfono. Ese era mi entretenimiento. Pero eso hizo de que yo tenga, como diría el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil paradas. Y estoy atento a todo lo que ocurre a mi alrededor. Y yo me doy cuenta, no necesito ser el pastor de la iglesia, porque el pastor tiene un contacto diario con la gente. El pastor sabe cómo usted está. El pastor sabe qué necesita usted. El pastor sabe qué le falta a usted. El pastor sabe cómo se siente usted, porque es el pastor de la iglesia. Yo no necesito tanto saber mucho de usted. Con 2 o 3 cosas que usted haga, yo ya me doy cuenta cómo está usted. Y fíjese, amados, que me he dado cuenta y me da tristeza cierta manera. De hecho, el mensaje que prediqué la última vez que estuve aquí, que se lo mandé a los hermanos que lo recibieron, un evangelio diferente. Yo comienzo ese mensaje diciendo la misma cosa, diciendo de que
me doy cuenta que la gente está quedada. Me doy cuenta que la gente practica un evangelio que no es el de la Biblia, un evangelio diferente. Y yo me doy cuenta, amados, de que la gente no ha crecido. Veo en las iglesias, porque no estoy hablando solo de esta iglesia. Estoy hablando de muchas iglesias, la iglesia donde estuve anoche, la iglesia donde estuve el viernes. En todas las iglesias que yo voy, noto que la gente está quedada, que la gente debería ya de haber crecido, debería haber sido ya maestro, como dice la Escritura, y veo que todavía son niños en las cosas de Dios, que no han madurado. Ahora, no es normal que un niño se quede niño toda la vida. Usted espera que ese niño crezca, usted espera que esta niña crezca, que esta niña crezca, que esta niña crezca. Es normal que un niño crezca. No puede uno permanecer niño toda la vida, pero yo veo que en lo espiritual la mayoría de las personas siguen siendo niños, que no han crecido, que están con lo mismo, que no han avanzado, y eso me produce una tristeza. Yo no sé cuántas personas que están en esta mañana, aquí en este lugar, no sé cuántos de los que ustedes están aquí llevan 5 años, 6 años, 10 años, 20 años, 30 años como hijos de Dios. Y tal vez usted sigue en las mismas cosas o peor que cuando empezó. En lugar de haber avanzado, está peor de lo que cuando usted comenzó. Hay un pasaje de la Escritura, un libro que no sabemos el autor, no sabemos quién lo escribió, no sabemos quién fue el autor de esta carta, pero es la carta a los hebreos. Y si bien no sabemos quién es el autor, la mayoría creemos que es el apóstol Pablo, por cómo escribe, por cómo habla, por lo que dice, cómo lo dice, nos da a entender que fue el apóstol Pablo. Y a mí me gustaría que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Amados, y le voy a invitar a que se ponga en pie. Si hay alguien al lado suyo que no tiene Biblia, imagínese cómo va a crecer alguien espiritualmente si ni Biblia trae a la iglesia. ¿Cómo alguien va a crecer espiritualmente si usted no sabe ni dónde está Hebreos? ¿Se da cuenta de lo que yo digo? Yo me doy cuenta. Yo le veo si usted la trajo o no la trajo, si se demora mucho en abrirla o si la encontró rápido, todavía está buscando o preguntándole al lado, oye, ¿por dónde está eso de Hebreos? Yo me doy cuenta. Entonces eso me deja ver a mí que usted no está entrenado, que usted a lo mejor lleva muchos años acá, pero todavía sigue lo mismo. Porque hoy en día muchas iglesias se dedican a entretener. La iglesia se ha convertido no en un centro cristiano, sino en un centro de entretenimiento. Venimos aquí a cantar, a levantar las manos, a socializar, a buscar pareja. Venimos aquí a divertirnos un ratito. Y este no es un centro de entretenimiento, este es el templo de Dios, esta es la casa de Dios. Aquí venimos a adorar y a bendecir el nombre de Dios. El libro de Hebreos capítulo 5 tiene una connotación muy linda. A mí me gustaría que toda la iglesia lo lea conmigo. Vamos a comenzar en el versículo 11, 5:11. Toda la iglesia, dígalo conmigo por favor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿No lo encontró? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Me equivoqué yo en lugar del 11. Versículo 1. Dígalo conmigo si lo encuentra. ¿Sí lo encontró? Todos juntos leamos ahora. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Toda la iglesia, lea conmigo. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer
por los pecados, tanto para sí mismo como también para el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Míreme a mí, por favor. Usted acaba de leer todos estos versículos, estoy seguro que no entendió nada. Sé que lo leyó, pero ¿y eso qué quiere decir tú? Usted no tiene ni idea de lo que quiere decir. Eso es lo que a mí me preocupa, que usted no pueda ver, saber, entender lo que eso significa. Seguimos el verso 5. El verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y usted ni tiene ni idea quién fue el tal Melquisedec. Eso es lo que me preocupa. Versículo 7, toda la iglesia lea conmigo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El verso 11, hasta el apóstol Pablo sabe que usted no lo entendió. Hasta el apóstol Pablo dice, acerca de esto, léalo conmigo por favor toda la iglesia, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo de estar en la iglesia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, vamos ahora al capítulo 6. Lea conmigo, es un poquito largo. Capítulo 6, versículo 1 dice conmigo, toda la iglesia. Por tanto, toda la iglesia, dígalo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. En esta mañana yo quiero traerte el mensaje de crecimiento. A mí me gustaría verte ya maestro. A mí me gustaría que tú ya seas un maestro experto en la palabra de Dios. Pero te has quedado, no has crecido, no has avanzado. Llevas años en la iglesia y aún todavía estás como los niños que lloran por cualquier cosa, que están distraídos. Ese es el mensaje de esta mañana. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por favor conmigo y vamos a orar. Padre amado, en esta mañana que tu palabra penetre en el corazón de cada hermano, que tu palabra haga en nosotros lo que tu palabra sabe hacer.
Señor, que tu palabra me toque, que tu palabra me sacuda, que tu palabra me cachetee, que tu palabra haga en mí tu voluntad. Abro mi mente, diga conmigo, abro mi mente, abro mi corazón. Háblame, Señor, enséñame, Señor, corrígeme, Señor. Que tu palabra entre adentro de mi corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice conmigo, amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Dile al hermano que está a tu lado, deseo que Dios te hable. Deseo que Dios te hable en esta mañana. Cuando hablamos de crecer, yo me pregunto, ¿por qué es que la gente no crece espiritualmente? ¿Por qué la gente no crece espiritualmente? ¿Por qué se quedan ahí sentaditos como si nada? No avanzan. ¿Por qué la gente no crece espiritualmente? Y me he dado cuenta, amados, que hay una sola razón por la cual usted no crece. Y es porque no quiere. Porque no quiere. Porque no quiere. Usted tiene que entender que para poder crecer espiritualmente, tiene que querer. Esa es la primera clave. La palabra de Dios dice que para crecer tenemos que querer. Os habéis hecho tardos. Te has demorado en madurar. Te has demorado en crecer. Tú ya deberías de ser un experto que domina la palabra de Dios, que sabe la palabra de Dios, que la enseña a los demás, que vives con el ejemplo, que eres un ejemplo a los demás. Pero todavía sigues igual que cuando comenzaste. Igual, no ha cambiado nada. Sigues luchando, sigues siendo mentiroso, sigues siendo chismoso, sigues siendo criticón, sigues siendo avaro, sigues siendo creído, sigues siendo enojón. Sigue siendo igual. No ha habido un cambio en usted, porque no ha querido. Porque Dios es un Dios que respeta a sus hijos. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Dios te ha dado a ti libre albedrío. Eso significa que la decisión es tuya. La decisión es tuya. Tú decides querer, tú decides no querer, tú decides crecer, tú decides quedarte estancado. Amados, es necesario que usted entienda que ya debe pasar a la otra parte, que usted debe ya avanzar. Amados, esto es importantísimo que usted crezca, porque necesitamos una iglesia madura, necesitamos una iglesia crecida, necesitamos hombres y mujeres que estén a la altura de lo que Dios espera. Y la medida que Dios espera, tú no la has dado, tú no la has dado. A lo mejor me es que, hermano, yo trabajo mucho, hermano, es que yo llego tarde. Mira, no oras, no lees, no estudias la palabra de Dios, no le hablas a nadie de Dios, te da vergüenza. Todavía sigues escuchando tus cumbias. Pero vienes el domingo a la iglesia y canta: con mi voz te adoraré y ser lleno del Espíritu Santo quiero yo. Mentira. Es pura palabra, pura cara, pero adentro de tu corazón no tiene ni el más mínimo deseo de crecer. Y si no quieres crecer, adelante, sigue siendo niño, sigue siendo quedado. El problema es que hay un detalle: la tierra que no produce es quemada, lo que no sirve es desechado. Y Dios no viene a buscar un niño, viene a buscar un hombre maduro en Él. Viene a buscar un siervo maduro en Él, una mujer madura en el Señor. Dios no viene a buscar a los niños, viene a buscarte a ti, un hombre maduro. Cuando terminamos recién de leer la palabra de Dios, dice: la tierra que es labrada y que produce hierba provechosa, esa tierra es bendecida por Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué produces tú? Muchos de ustedes aquí en Oxnard trabajan en el campo. Obviamente se siembra para cosechar. Y usted espera que lo que plantó, lo que sembró, dé fruto. ¿Sino qué hace? No, pues esta planta no sirvió. No dio nada, fíjate. Sácala, quítala y la tira y la quema y planta una que dé. ¿Y usted qué da? ¿Qué fruto ha dado usted?
No ha dado ningún fruto, porque está muy cómodo. Es más, yo le quitaría la silla para que se queden parados todo el día. Le quitaría la silla para que queden sentados en el suelo, duro. Porque algunos hasta vienen a dormir a la iglesia. Tan cómoda esa silla. Yo recién estaba ahí y digo, qué cómoda está esta silla aquí. Los sueños que usted se echa los domingos en la mañana. Ni canta, ni ofrenda, ni diezma, nada. ¿Y por qué vino? Para que no se enoje mi esposa vine. Ahora, para crecer necesito querer. Diga conmigo, toda la iglesia, diga conmigo, para crecer necesito querer. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren crecer? Levante la mano el que quiere crecer. Levante la mano el que quiere crecer. Todos queremos crecer. Es como aquel que dice, wow, mira qué cuerpo tiene aquel, mira los músculos que tiene. Sí, pero si no va al gimnasio no lo va a sacar, ¿eh? Solo queriendo no se puede. Usted tiene que hacer el ejercicio. Tiene que hacer el ejercicio. Y eso me lleva a la otra parte. Querer es el principio. Querer es el principio. Tú tienes que querer servir a Dios. Tú tienes que querer alabar a Dios. Tú tienes que querer crecer en el Señor. Tú tienes que querer orar. Tienes que querer leer la palabra de Dios. Tienes que querer aprender la palabra de Dios. Me da tristeza ver hermanos que no saben la escritura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Ni sabe usted. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo en Hebreos cuando habla de Melquisedec? Ni sabe usted. Usted no sabe, pero no sabe, no porque le falta enseñanza, no sabe porque no quiere, porque buena enseñanza tiene, buen pastor tiene, buena palabra tiene, pero usted es un flojo, es un ocioso, que no le interesa crecer. Quiere las bendiciones de Dios, quiere que, ay, Señor, bendíceme, Señor. Si usted quiere la bendición de Dios, usted quiere el regalo de Dios, pero no quiere hacer nada por Dios. Queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios me dé, queremos que Dios haga conmigo, pero usted no quiere hacer nada. Solo viene a calentar la silla. Y eso se tiene que terminar, hermanos. Estamos cerca de la venida de Cristo, cerca de la venida de Cristo. ¿Cuántos, si viniera en esta mañana, si cierro los ojos y viene el Señor en esta mañana, cuántos se van? ¿Y cuántos se quedan? Y si tú analizas tu vida, tú te darás cuenta que tú probablemente hasta te quedes. Porque la vida que estás llevando, lo que estás haciendo, no es lo que le agrada a Dios. Porque no has crecido, no has madurado como un hijo de Dios. Muchos siguen en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. En lo mismo, son niños. Como una hermana que encontré en otra iglesia. Y cuando la veo, le digo, hermana, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted no iba allá con el pastor Julián González? Ay, pastor, es que yo me fui de la iglesia, de esa iglesia. ¿Y por qué se fue, hermana? Ay, pastor, si le contara, cuénteme. Es que los hermanos me decían que como yo soy del Salvador, me decían, ahí viene la salvatrucha. Y por eso se fue. ¿Quién reacciona así? Un niño. ¿Cómo son los niños? Mami, me pegó. Son los niños, así son los niños. Son niños en las cosas de Dios. Son niños en las cosas de Dios. Y aquí no importa si usted es salvadoreño, mexicano, nicaragüense, argentino, chino, coreano. Aquí somos todos hijos de Dios. Solo uno en el Señor. ¿Usted entiende eso? Entonces tenemos que querer. Para crecer necesito querer. Dígalo conmigo, para crecer, toda la iglesia, para crecer necesito querer. Ahora eso te lo voy a dejar a ti. Te voy a dejar a ti la tarea de querer. Que tú quieras. Ahora, muchos hermanos que yo conozco, sufren de flojera espiritual. Y la iglesia de Hebreos, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia que el apóstol Pablo fundó, también tenía ociosos, perezosos, flojos, como usted. Ahora, este no es un problema de intelecto,
No me venga usted a decir, hermano, es que yo no sé leer, yo no sé escribir, es que yo no fui a la escuela, hermano. Este no es un problema de intelecto, no es un problema de intelecto por el cual usted no puede crecer. Es decir, los hermanos no pueden decir es que no le da la cabeza para crecer o para madurar. El no aprender, el no crecer, el no madurar, no es síntoma de falta de inteligencia, sino síntoma de pereza. Pereza espiritual, pereza espiritual. Mire, amados, el apóstol Pablo en muchas de sus cartas utiliza un lenguaje en el cual dice, hermanos, no quiero que ignoréis, hermanos, no quiero, a cada rato él dice eso, hermanos, no quiero que ignoréis. Dios no quiere que tú seas ignorante. Dios quiere que tú sepas la palabra de Él, que la domines, que la sepas. No es que necesitas tener un doctorado, tienes que querer. Cuando tú dices, yo quiero crecer, yo quiero madurar, créame, Dios te va a abrir el corazón y Dios te va a mostrar su camino y Dios te va a enseñar cosas grandes y profundas que tú no conoces. Pero tienes que querer, tienes que querer, tienes que querer, tienes que querer. Y yo te desafío en esta mañana que tú quieras. Yo deseo que tú quieras. Deseo que tú quieras. Nadie hace nada si no quiere. Y tú tienes que querer crecer, tienes que querer madurar en las cosas del Señor. Lo segundo, amados, para poder crecer espiritualmente, tenemos que practicar lo que aprendí. Diga conmigo, practicar, todos, practicar lo que aprendí. Si usted no practica lo que aprendió, entonces nunca va a crecer. Mire el hermano que toca el piano, yo recuerdo hace muchos años cuando él empezó a tocar el piano. Lo tocaba, pero no como ahora. Tanto que ha estado en el piano y dándole, ya toca mejor. Lo mismo el de la guitarra, lo mismo el de la batería, lo mismo el que canta. A lo mejor la primera vez que usted canta, parece un pito cantando. Sí, pero conforme lo va haciendo, va practicando y va mejorando y de repente empieza a cantar muy bien y empieza a tocar muy bien. Lo mismo que para predicar, lo mismo que para todo. ¿Usted nunca escuchó ese dicho en el mundo que dice la práctica hace al maestro? Pero usted es un hijo de Dios. Levante la mano el que es un hijo de Dios. Y usted tiene que practicar esa vida cristiana. Usted tiene que practicar la vida cristiana. El problema es que usted viene 2 horas y después durante la semana vive su vida como siempre. No practica su vida cristiana, no ejercita su vida cristiana, no ora, no ayuna, no lee, no pone en ejercicio, quiere, pero no practica. Y déjeme decirle, amado, que si usted no ejercita sus sentidos, si usted no ejercita su vida cristiana, si usted no ejercita lo que se le enseña, si usted no ejercita lo que aprendió, ahí se va a quedar, se va a quedar. Por eso no solo tiene que querer, también tiene que practicar lo que aprende. La palabra de Dios dice, por el uso, el versículo 14, por el uso tienen los sentidos ejercitados. Lo dice la palabra de Dios. Ejercitar mi vida cristiana significa que yo tengo que portarme bien, hacer lo que dice la palabra de Dios. Ofrendar, diezmar, creer, querer, ejercitar. Usted tiene que poner en práctica su vida cristiana. No sea cristiano de mentira. No sea cristiano de los que vienen a la iglesia y tienen cara de santo. Usted lo ve en la mañana aquí, lo saluda. Dios le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Una carita de santo tremenda. Pero es un bandido en la semana. Y eso no puede ser, hermanos. No puede ser. Usted es cristiano 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No de domingo, no de martes, no de lunes, no de 2 horas, no de 4 horas. Usted tiene que practicar.
delante de los demás que usted es un hijo de Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, deberíamos de ser maestros, ustedes deberían de ser maestros. ¿Y cuál es el trabajo de un maestro? ¿Cuál es el trabajo de un maestro? Enseñar. El trabajo de un maestro es enseñar. ¿Cómo usted va a enseñar lo que no practica? ¿Cómo usted va a enseñar lo que no sabe? Porque estos hermanos músicos practicaron en la semana antes de tocar hoy. Ellos practicaron. No, así no, suena mejor, no, suena mejor así. No, súbele una nota, no, mejor bájale una nota. No le des a la batería así, no, cámbiale. Practicaron. Están practicando para que suene bien. Están practicando para que salga bien. El domingo no vienen aquí sin practicar. Ellos practicaron la música y usted tiene que practicar su vida cristiana. La gente a tu alrededor tiene que ver que eres hijo de Dios. No le digas a la gente, yo soy hijo de Dios. No, se tienen que dar cuenta por cómo miras, por cómo hablas, por cómo te mueves, por cómo accionas, por cómo reaccionas. Se tienen que dar cuenta que eres un hijo de Dios, que eres alguien diferente al resto de la gente del mundo. Porque tú practicas tu vida cristiana. Practicas tu vida cristiana. Crecer, madurar. Yo te quiero ver maduro en las cosas de Dios. Yo te quiero ver grande. Yo te quiero ver crecido en las cosas de Dios. Pero para crecer necesito querer. Para crecer necesito practicar. Imagínense la importancia de practicar. Miren, cuando yo era niño, yo hasta los 6 años no hablaba español. Ustedes saben que mi papá, mi mamá, mi hermana son todos italianos. Yo soy el único que no nací en Italia. Pero amados, hasta los 5 años yo hablaba solo italiano en casa, con mi mamá, mi papá. Y no hablaba español, pero cuando empecé a ir a la escuela en Argentina, entonces ahí aprendí a hablar español. Y como lo usaba todos los días, hablaba las dos cosas. Yo llegué a este país con 9 años de edad. No hablaba inglés, pero obviamente cuando empecé a ir a la escuela secundaria aquí aprendí a hablar inglés. Entonces, si yo dejo de practicar el idioma, se me va a olvidar, ya no lo voy a poder hacer. Eso me pasa con el italiano, porque en español hablo con ustedes todo el tiempo, en inglés hablo aquí todo el tiempo, pero con Italia, ¿con quién hablo italiano? Si aquí no hay nadie italiano. Entonces me he dado cuenta, y esto me pasó porque la semana pasada hablé con mi tío que está en Italia y me decía palabras que se me habían olvidado, como nunca lo uso, se me olvidó. De la misma manera, amados, la vida cristiana, si tú no la practicas, te quedas atrasado. Y tú tienes que practicar. Seguramente, amados, seguramente usted estará diciendo en este momento, adentro de su corazón, usted estará diciendo, sí, yo necesito practicar mi vida cristiana. Ejercitar mi vida cristiana. Ejercitar la oración. Mire, si estuviéramos en un país musulmán, en Irán, en Irak, en Afganistán, países musulmanes, 5 veces al día la gente para toda su actividad para orarle a Alá. Y nosotros ni oramos en la mañana. Usted se levantó esta mañana y ni oró. Usted vino a la iglesia, ni oró. Tomó la Santa Cena y a lo mejor anoche estuvo haciendo unas cosas terribles. Porque nos hemos acostumbrado, amados, a jugar con las cosas de Dios. Nos hemos acostumbrado a que venimos el domingo y le pedimos perdón a Dios, Padre, perdóname. Y nos vamos perdonados. Y en la semana vuelve a hacer lo mismo. Total, el domingo que viene y se reconcilia otra vez. Y todos los domingos se está reconciliando.
Y eso no es de Dios, eso no es posible. Eso significa que usted todos los domingos está crucificando a Cristo otra vez. Cristo, súbete a la cruz, crucifícate y sálvame otra vez. ¡No! ¡No! Usted se entregó al Señor una vez y tiene que vivir como tal continuamente. Dile al que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Se me hace que te están hablando a ti. Ahora, amados, Pablo dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto quiere decir que una hermana, un hermano maduro espiritualmente sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, sabe cómo vivir en el Señor. No caerá fácilmente. No se alejará de la iglesia fácilmente. No se alejará del Señor por cualquier tontería. Pero mire cómo está la iglesia esta mañana. Mire todos los hermanos que faltan. ¿Por qué no vinieron? Es que hacía frío, me quedé en la casa. Esta semana trabajé mucho. El domingo quería descansar un ratito. Son niños, son flojos. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos dicen, cuántos me miran en esta mañana, mis hermanos Marcelo? A ver, hermano Marcelo, yo quiero crecer. A ver, levante la mano el que me mire y me dice, hermano Marcelo, yo quiero crecer. Yo quiero crecer, yo quiero crecer. Miren, hermanos, yo quiero crecer. Yo a veces veo videos de cuando yo predicaba hace 20 años atrás y veo cómo he aprendido. ¿Cómo he aprendido? Me doy cuenta, wow, he aprendido, wow, he cambiado, he mejorado. Claro, porque lo practico, claro. Pero a mí me ha pasado que en una ocasión estuve un año sin predicar y después, cuando agarraba, ¿cómo era? ¿Usted entiende? Entonces tenemos que estar continuamente queriendo crecer, queriendo madurar y practicando la palabra de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, lo tercero, aquí voy con lo tercero. Para poder crecer espiritualmente, dígalo conmigo, para poder crecer espiritualmente tenemos que perseverar. Porque de repente un hermano escucha el mensaje en esta mañana y dice, sí, el hermano Marcelo tiene razón, yo voy a querer, yo voy a practicar, sí, lo voy a practicar, voy a ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Y le dura el empuje, le dura el envío un mes. Y al mes, pues se me olvidó, ya me cansé. Y usted tiene que aprender no solo a querer crecer, no solo tiene que practicar la palabra para crecer su vida cristiana, pero también tiene que perseverar. Diga conmigo esa palabra, perseverar. A ver, toda la iglesia, perseverar. Los de este lado, a ver, perseverar. Tiene que perseverar. Abra su Biblia otra vez en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo encontró? Hebreos 6:1. Toda la iglesia diga conmigo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Diga conmigo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es la medida que Dios espera de ti? ¿Cuál es la medida que Dios espera de ti? Que seas perfecto. Inclusive Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos adelante,
hacia la perfección. Obviamente tú perfecto no eres. Obviamente yo perfecto no soy. No lo soy. Usted tampoco. Ninguno somos perfectos. Pero eso no quiere decir entonces que no lo puedo ser. No, Dios quiere que tú vayas hacia la perfección. Dios quiere que tú perfecciones todos los días, que cada día seas mejor, mejor hermana, mejor hermano, mejor esposo, mejor empleado, mejor persona, mejor hijo, mejor mamá, mejor papá, mejor. Pero yo veo que usted cada vez es peor. Por eso, amados, tenemos que perseverar. Es difícil. No digo que es fácil. Yo no le estoy diciendo que es fácil. Es difícil. Pero tenemos que querer. Tenemos que ejercitarnos. Tenemos que practicarlos. Y tenemos que perseverar en las cosas de Dios. Mira, ¿cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas conozco yo, hermanos, que antes iban a la iglesia, que antes cantaban, que antes ministraban, que antes tocaban el piano, que antes tocaban la batería, que antes predicaban? Pastores que conozco y hoy están en el mundo. En el mundo. Usted conoce hermanos que antes venían a esta iglesia y hoy ¿dónde están? En el mundo. En el mundo. ¿Por qué se alejaron? Por muchos motivos, por muchas razones. Pero cuando alguien está maduro en el Señor, oiga, cuando alguien está maduro en el Señor, cuando alguien ha crecido en el Señor, no se aleja de las cosas de Dios. Cuando alguien está maduro en las cosas de Dios, crecido en las cosas de Dios, permanece en las cosas de Dios, persevera, quiere, practica, ejercita y persevera. ¿Cuántas personas conocemos que han conocido al Señor y ahora están en el mundo? ¿Cuántos conocimos en la iglesia y hoy no están? Lo más importante es perseverar. Mire, termino con esta palabra. Jesús dijo estas palabras importantes. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dígalo conmigo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin. ¿Quién va a lograr entrar al cielo? El que persevere hasta el fin. ¿A quién se va a llevar Jesús cuando venga? Porque la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor. ¿Quién se va a ir? Usted, el que persevere. El que persevere, el que persevere, el que ha crecido, el que ha madurado, el que dejó de ser niño, el que ha madurado, el que ha crecido. Amados, para crecer espiritualmente tengo que querer. Diga conmigo, querer. Y otra vez te digo, si tú no quieres, no vas a lograr nada. Como aquel que el doctor le dijo, tiene que bajar de peso. Está bien, doctor, está bien. Y pasa el tiempo y no hace nada. ¿Por qué no quiere? No me venga a decir que no puedo. Sí puede. No quiere, que es diferente. No quiere. Como aquel que dice que yo no puedo hablar inglés. No puedo. No puede. No, claro que puede. No quiere. Porque hay que hacer sacrificio. Para lograr algo en la vida hay que hacer sacrificio. Y la gente no está dispuesta, porque la gente floja, quiere estar tranquilita, acostadita, dormidita. Vaya pues. Querer, tengo que querer. Para crecer, madurar espiritualmente, tengo que ejercitarme como hijo de Dios, ejercitar mi oración, ejercitar la palabra de Dios, ejercitar mi vida cristiana, practicar mi vida cristiana, practicar lo que he aprendido, practicar lo que sé. Para crecer espiritualmente, tengo que perseverar. Si no persevero, no voy a ningún lado. Por eso no vale solo con que, a mí me pone contento que a lo mejor dentro de un mes usted ya haya
avanzado un poquito. Pero lo que más me importa no es que haya avanzado un poquito dentro de un mes. Lo que más me importa es que siga avanzando cada día más. Yo te quiero ver crecer. Te quiero ver crecer. Te quiero ver crecer. El hermano, la hermana madura, el hermano, la hermana madura tiene actitudes de hombre y mujer madura. La hermana madura, el hermano maduro actúa como un hijo de Dios maduro. Su respuesta, su conocimiento, no anda con boberías, tonterías. Actúa como un hombre maduro, actúa como una mujer madura en las cosas de Dios. No se enoja por cualquier cosa. No anda reconciliándose todos los domingos. No viene a la iglesia a llorar y a parecer que es cristiano cuando la verdad no lo es. Vive la vida cristiana. No necesita ser cristiano delante de los demás. Necesita ser cristiano delante de Dios. No delante de los demás. Porque yo delante de usted puedo parecer santo, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que parezco en realidad delante de Dios. Lo que Dios ve. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? El deseo de mi corazón es que tú crezcas. Yo te quiero ver crecer. Una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia perseverante, una iglesia que se va con el Señor. Y la iglesia que se va con el Señor es la iglesia que ha crecido en las cosas de Dios. Porque no es normal que una niña se quede niña toda la vida. No, tiene que ser adolescente, ser joven, ser mujer. No es normal que un niño no crezca. El niño tiene que crecer. Mire, ahí tenemos un niño, está tomando la pachita. Igualito que usted también toma la pachita todos los días. En lugar de comer sólido. Así es, un niño en las cosas de Dios. Y tiene que aprender a madurar en las cosas de Dios. Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Y yo quiero hacer una aclaración en esta mañana. Yo no predico así en cualquier iglesia. Yo predico así aquí porque ustedes tienen un verdadero hombre de Dios como pastor. Y no lo digo para sobarle la espalda. No, es un verdadero hombre de Dios. Y Él me ha dado a mí la libertad de que yo predique lo que Dios me pone en el corazón. Porque yo he ido a iglesias, hermanos, donde el pastor me ve entrar y me lleva a la oficina y me dice qué quiere que diga. Y me dice qué quiere que le diga a la gente. Y me dice qué tengo que decir. Y qué tengo que hablar. Y qué tengo que predicar. Me dice, no le hable duro. No le diga esto a la gente. No le hable del pecado. No le hable del infierno. Se me asustan, hermanos. Se me van. Vuestro pastor jamás me dijo, diga esto, diga lo otro, predique esto. Jamás. Lo único que me ha dicho, que Dios lo use. Eso es todo. Entonces yo me siento con la libertad de poder expresarle mi corazón. Yo quiero abrirte mi corazón, porque de verdad yo te amo, en el amor de Dios, yo te amo. Me daría mucha tristeza llegar al cielo y buscarte en el cielo y preguntarle a Dios, Señor, ¿y el hermano de allá de Ágape dónde está? ¿O él? No. Él no llegó. ¡Qué triste! Después de haber estado 10 años, 15 años, 5 años, 2 años, 3 años en la iglesia y que tú te quedes, qué triste. Yo te quiero ver en el reino de los cielos. Yo te quiero ver en el reino de los cielos. Y te hablo como un padre, te hablo como un hermano, te hablo como un pastor, te hablo como un hijo de Dios y te hablo a tu corazón. Porque quiero lo mejor de ti. Quiero lo mejor de ti. Quiero verte crecer. Quiero verte madurar. Quiero verte prosperar. Quiero verte practicar lo que has aprendido. Pon en práctica lo que enseñas. Quiero verte perseverar en las cosas de Dios.
Dios te bendiga en esta mañana. Denle un aplauso al Señor, amados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame en el piano, hermano. Ayúdame en el piano. Ayúdame. También, hermano, como usted sabe, a mí me gustaría que usted se lleve este mensaje también. Ahí afuera voy a estar. Usted me da su nombre, su teléfono y yo le envío el mensaje a su WhatsApp. ¿Recibieron los hermanos el mensaje que le envié, verdad? Gloria a Dios. Y si usted nos quiere apoyar en el ministerio, ahí lo puede hacer, hay una cajita y deje lo que usted quiera. Si quiere, si puede, si lo desea. Si no, igual, llévese el mensaje. Yo lo que quiero es que se lleve el mensaje. Eso es lo que quiero. Quiero que le entre en su cabecita. Amén. Ahí lléveselo, por favor. Y le doy gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie en esta hora.